Cámara aprueba en general proyecto que tipifica delito de incitación a la violencia. Cámara respalda convención multilateral para prevenir erosión de bases imponibles. A ley proyecto que entrega mayor liquidez a pymes afectadas por caída de las ventas. Abogado califica como inconstitucional decreto que regula el derecho a reunión. Comisión de Educación despacha proyecto que extiende y modifica la subvención escolar preferencial. Cámara realiza interpelación al ministro de Hacienda. ¿Cómo están? Los saludamos. Sean bienvenidos a una nueva edición de Frecuencia Legislativa. Nos reunimos para revisar las principales informaciones de las últimas horas aquí en la Cámara de Diputados. Partimos hoy contándoles que la Cámara aprobó en general el proyecto que tipifica el delito de incitación a la violencia. El objetivo es sancionar penalmente a quienes promuevan discursos que generen una apología del odio y que inciten actos de violencia afectando a un grupo de personas o a sus miembros, en base a lo dispuesto tanto en los pactos internacionales de derechos humanos como en el ordenamiento jurídico interno. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó en general y remitió nuevamente a la Comisión de Derechos Humanos por haber sido objeto de indicaciones el proyecto de ley que tipifica el delito de incitación a la violencia. El objetivo del proyecto es sancionar penalmente los discursos que, conforme a la terminología del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana, generen una apología del odio que constituye una incitación de tal magnitud capaz de desembocar en violencia o cualquier otra acción ilegal similar que afecte a un grupo de personas o a un miembro de ese grupo, sobre la base de lo dispuesto tanto en los pactos internacionales de derechos humanos como en nuestro ordenamiento jurídico interno. Así lo explicaron los diputados Florcita Alarcón y Carmen Hertz. El ideal de la acción de esta Cámara neutraliza la violencia porque promueve el cotejo de argumentos. No hemos llegado a ese ideal todavía, claro. Pero también el ideal es que en la sala podamos tener una cierta amistad base, independiente de las ideas que cada uno puede tener con justicia. La incitación a la violencia tiene para mí también una derivación de conductas que son en sí mismas, que incitan al odio. Siendo hijo de carabinero, no puedo dejar de violentarme, ver cómo el carabinero agrede a las personas que tenía que proteger. Ese carro de carabineros que va y le pega y atropella a uno y sigue, no le importa. O eso mismo que sucedió, que lo dije en la sala, esa reivindicación que pide el ejército al Mamo Contreras, equiparándolo como a José Miguel Carrera, como padre de la patria, eso incita al odio. La operación Jungla, todas esas cuestiones armadas por organismos que deben hacer justicia, armando toda una cosa para culpar a los mapuches. También a uno le da odio eso y yo lo nomino como incitación al odio. Bueno, la incitación al odio, que es la segunda figura que estamos tipificando, significa discriminar o perseguir a las personas por su ideología política, por la etnia a la que pertenecen, por la religión que profesan, por adscripciones a determinadas visiones, a determinadas cosmovisiones, es decir, una ley que está, al igual que en todos los países desarrollados, sancionando estos discursos de odio que, a juicio nuestro, deberían tener también un resultado. En este estallido social, esta ley, cuando se apruebe, tiene que ser interpretada por los jueces, no por los legisladores, y aplicarla si efectivamente cabe en situaciones de violencia, de manifestaciones, por ejemplo, que a mi juicio no tiene cabida alguna, porque la incitación a la violencia es contra también colectivos que profesan una ideología, contra colectivos que tienen una identidad sexual determinada, contra colectivos que tienen una religión determinada. Eso es lo que sanciona la incitación a la violencia, no sanciona las manifestaciones de las personas. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, manifestó su inquietud en relación a las sanciones que establece la iniciativa. En alguna medida se está sancionando, por así decirlo, con cárcel la libertad de expresión. Y nosotros creemos
que las penas privativas de libertad, que son la última ratio del derecho penal, deben estar muy circunscritas y no aplicarse a este tipo de conducta. Nosotros repudiamos, ¿no?, todas las violaciones a los derechos humanos, las condenamos absolutamente. Tampoco podemos aceptar que alguien justifique, acepte o niegue que en Chile en un periodo histórico estas existieron. Sin embargo, una cosa es repudiar eso y otra cosa es pedirle o mandar a la cárcel a alguien que lo haga. Son dos cosas distintas, porque ahí sí ya estamos suprimiendo la libertad de expresión. El diputado Gustavo Sangüesa, en tanto, insistió en que el proyecto perdió su sentido original, que era sancionar adecuadamente la incitación a la violencia. Lo terminan transformando en un proyecto que habla sobre el negacionismo. Todos tenemos, y ahí se hace un atentado directo a la libertad que tenemos todos de poder expresar opiniones a favor o en contra de lo que nosotros estimemos conveniente. El objetivo que tenía este proyecto era sancionar adecuadamente la incitación a la violencia. ¿En qué terminó finalmente? En que se está hablando de un proyecto que habla de negacionismo y que además sanciona con cárcel a aquellas personas que puedan expresar una opinión diferente. La normativa a su vez también pretende sancionar a quien a través de cualquier medio justifique, apruebe o niegue las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. Un proyecto de acuerdo aprobado por la Cámara permite que la Convención Multilateral incorpore en algunos convenios tributarios bilaterales normas que garanticen su uso apropiado y no abusivo. En ese aspecto, también busca mejorar los mecanismos de solución de controversias mediante el procedimiento de acuerdo amistoso que contemplan dichos convenios. ¿En qué consiste? Lo revisamos en la siguiente nota. Por unanimidad, la Sala de la Cámara de Diputados respaldó el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención Multilateral para aplicar medidas relacionadas con los tratados fiscales que previenen la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios. La iniciativa, que como recordó el diputado Issa Cort, nació al alero de la OCDE. Es un proyecto que no es que innove, no es que sea un proyecto nuevo con otro país de carácter internacional, sino que es un facilitador, vale decir, este es un proyecto, es un convenio internacional en donde todos los países que tenemos suscritos tratados internacionales de carácter comercial, particularmente entre personas jurídicas o personas privadas, vale decir, empresas o personas individuales, tengamos la posibilidad de tener un facilitador y finalmente no termine erosionando, así lo dice el proyecto, erosionando la fe pública y también el mal gasto de carácter financiero. Vale decir, si yo tengo, por ejemplo, doble tributación y aquí hay un tratado que no se está cumpliendo en el sentido, este acuerdo lo que va a hacer, va a asegurar de que no se le cobre la doble tributación a la persona. Por tanto, el diputado Cort puntualizó que se trata de un beneficio a las personas y en ese contexto los diputados lo aprobaron por unanimidad tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores como en la de Hacienda y también en la Sala. Los informes del proyecto fueron rendidos ante la Sala por los diputados Vlado Mirosevic y José Miguel Ortiz. A ley se despachó el proyecto que entrega mayor liquidez a las pymes afectadas por la caída en las ventas. La Cámara de Diputados ratificó las enmiendas del Senado a esta iniciativa, que establece medidas en materia de liquidez, financiamiento y donaciones, y apunta a postergar el pago de compromisos, recuperar ingresos en forma anticipada y facilitar el acceso a crédito a la micro y pequeña empresa. En condiciones de ser ley de la República quedó el proyecto que en materia de liquidez propone postergar la declaración y el pago del IVA de los periodos de octubre, noviembre y diciembre de 2019 hasta febrero del año 2020 para las MIPYMES afectadas, empresas con facturación de hasta 100.000 UF con caídas en las ventas en octubre o noviembre del año pasado, en comparación al promedio de ventas de los últimos 12 meses, y entrega la posibilidad del pago en 12 cuotas mensuales sin multas ni intereses, aspectos que clarificó el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. Salió de esta Cámara para ayudar a aquellos que tuvieron problemas en octubre, poder correr el pago de IVA de octubre, noviembre, diciembre, para empezar en febrero a pagarlo. Aquel que tuvieron problemas, que también poder pedir la devolución de impuestos. Y las patentes también de aquellos que tuvieron problemas, el municipio poder corrérselas. Bueno, el Senado le introdujo
además de los que tuvieron problemas en octubre, los que tuvieron problemas en octubre o noviembre, porque en noviembre también tuvieron algunos problemas. Y me parece bien que se haya ampliado de esa manera. También corrigió un rechazo que hubo acá, producto de que el FOGAPE se iba a ampliar entre 100.000 y 350.000 UF para que pudieran postular esas empresas que vendían esas cantidades al año y pudieran tener hasta 50.000 UF y poder garantizar el 30% de eso. La oposición no votó en contra de eso, pero el Senado lo repuso y ahora se aprobó. El mayor gasto fiscal que irrogue la aplicación de esta ley durante el primer año presupuestario de vigencia se financiará con cargo a la partida del Ministerio de Economía. No obstante, el Ministerio de Hacienda, con cargo al Tesoro Público, podrá suplementar en la parte del gasto que no se pueda financiar con esos recursos. En los años siguientes, los fondos se consultarán en la respectiva ley de presupuestos del sector público. En la comisión que analiza la acusación contra el intendente de Santiago, el abogado constitucionalista Luis Silva calificó como inconstitucional el decreto que regula el derecho a reunión. Señaló que el reproche de inconstitucionalidad dirigido a la autoridad regional en realidad debe apuntar al Decreto Supremo 1086. El derecho a reunión no es un derecho absoluto, señaló el abogado constitucionalista Luis Silva durante su exposición en la comisión que analiza la acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara. El abogado planteó que el libelo acusatorio señala que la estrategia de copamiento preventivo infringiría este derecho. Sin embargo, existen normas que regulan su ejercicio y que en el caso chileno consagra el Decreto Supremo número 1086. Decreto que le da al intendente las atribuciones para prohibir reuniones y disolverlas si tienen lugar. Por lo tanto, a su juicio, Felipe Guevara habría actuado conforme a esta norma y a lo que la Constitución le exige. El reproche de inconstitucionalidad que está dirigido al intendente Guevara en la acusación constitucional en realidad es un reproche al Decreto Supremo 1086, que regula de una manera inadecuada un derecho fundamental como el derecho de reunión. Por lo tanto, creo que la acusación no puede prosperar porque no es el intendente Guevara quien ha infringido la Constitución, sino, digámoslo así, me lo permite, el Decreto Supremo 1086. La argumentación presentada por el abogado Silva fue valorada por el diputado RN José Miguel Castro. La estrategia de copamiento es una estrategia que le permite en el fondo a Carabineros establecer un orden público y lo que mandata la Constitución al intendente Guevara es a llevar a cabo el orden público. Por lo tanto, este tipo de estrategia no es para llevarlo a él y en el fondo condenarlo con una acusación constitucional. Una visión que no fue compartida por la presidenta de la instancia, diputada Alejandra Sepúlveda. El libelo acusatorio se refiere más bien, ¿no es cierto?, al copamiento preventivo que planteó el intendente y cómo ese copamiento preventivo tiene un efecto de no permitir las reuniones. Ese yo creo que es la síntesis o la complicación desde el punto de vista constitucional. La sesión de la comisión comenzó con la participación del diputado Gabriel Asensio en su calidad de coordinador de la acusación en contra del intendente de Santiago. El parlamentario criticó la forma en que la autoridad ha enfrentado las imputaciones, desligando la responsabilidad en Carabineros. La Comisión de Educación despachó el proyecto que extiende y modifica la subvención escolar preferencial. La iniciativa busca dotar de mayor autonomía a las escuelas y directores, facilitando la gestión administrativa de los establecimientos, reduciendo la carga burocrática vigente, simplificando además la rendición de cuentas y flexibilizando el uso de los recursos. Luego de intensas jornadas de trabajo, la Comisión de Educación de la Cámara aprobó el articulado del proyecto de ley que extiende y moderniza la subvención escolar preferencial SEP, financiamiento escolar con recursos focalizados en los estudiantes vulnerables, que estableció un sistema de aseguramiento de la calidad para la educación subvencionada. Si bien la evidencia ha identificado sistemáticamente impactos positivos en los resultados de aprendizaje de aquellas escuelas que adscribieron a la SEP, constata el proyecto, también se considera que no es claro el efecto que ha tenido sobre la elección de escuelas por parte de padres y apoderados de estudiantes prioritarios y su consiguiente reducción en la segregación escolar. Los alcances de la iniciativa fueron explicados por el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa. Mantiene el foco en los alumnos vulnerables y tiene una gran innovación, y es que
pone el plan de mejoramiento educativo como el eje central de todo lo que ocurre en el aspecto pedagógico en los establecimientos educacionales. Sobre eso hubo bastante consenso y yo estoy convencido que el proyecto tal cual como está recoge muy bien las inquietudes de todos los parlamentarios y asegura que todos los recursos que reciben los establecimientos se destinen directamente a las mejoras pedagógicas y por esa vía mejoren las condiciones de aprendizaje de nuestros niños. Además, este proyecto lo que hace es que extiende la subvención escolar preferencial a del orden de 200.000 niños y jóvenes que hoy día no la reciben porque sus establecimientos no firmaban un convenio, sobre todo por el exceso de burocracia que trae aparejada. Los establecimientos deben construir un plan de mejoramiento educativo recogiendo que es responsabilidad del sostenedor, pero que se hace junto a los equipos directivos y el resto de la comunidad escolar, y ese plan de mejoramiento educativo lo que hace es que sirve de guía, pero de una guía pedagógica hacia la mejora. Lo que estaba pasando en Chile con el exceso de burocracia es que ese mismo documento se utilizaba en definitiva como una guía de gasto y de control financiero, pero dejó de ser un instrumento de mejora pedagógica. Este proyecto lo que hace es reforzar el carácter pedagógico del plan de mejoramiento educativo y asegurar que todos los recursos que reciben los establecimientos se destinen exclusivamente a los fines educativos y a la mejora de la calidad. Un proyecto que permite a los establecimientos atender los requerimientos más urgentes que se detectan en el quehacer educativo, detalló el diputado Sergio Bobadilla, quien puntualizó las mejoras que se efectuaron al plan de mejoramiento. Hemos acogido todas estas y cada una de las indicaciones que efectivamente permiten que en un mayor porcentaje estos recursos puedan ser destinados a mejorar el plan educativo con énfasis, por cierto, en todas aquellas deficiencias que van detectando las comunidades escolares, que también es importante que aquí no solo el sostenedor o el director, sino que en conjunto con las comunidades educativas se vayan evaluando ya cada una de las iniciativas que tienen como objetivo fundamental el mejoramiento de la educación en todo y cada uno de los establecimientos educacionales a lo largo del país. Y por cierto, en este sentido las comunidades educativas han hecho, yo diría desde hace bastante tiempo, ver esta inquietud que tienen de que hay recursos en la subvención preferencial que no son utilizados precisamente por la rigidez que tiene la normativa que determina el uso de estos recursos, y en ese sentido este proyecto recoge el sentir educativo de las comunidades educativas en el sentido de entregar mayor flexibilidad. Por su parte, la diputada Cristina Girardi indicó que la iniciativa no asegura el financiamiento tal como dice. Lo que hace este proyecto es que los recursos hoy día pueden ir a cualquier lado. O sea, precisamente lo que hace este proyecto es desfinanciar y no asegurar que el PME sea efectivamente financiado por el PME. Por ejemplo, si hay un municipio, ¿ya?, que quiere hoy día contratar personal para lo que sea, ¿ya?, para una campaña política, etcétera, se van a poder contratar con recursos de la SEP, ¿ya?, porque tú lo puedes hoy día dentro de los fines educativos, que es contratar personal, por ejemplo, de todo tipo, ¿ya?, como asistente de la educación, como lo que sea, lo pueden se puede generar una sobredotación importante y esto se puede hacer con recursos de la SEP. Entonces me parece sumamente peligroso, ¿ya?, que se haya aprobado este proyecto diciendo que se mejoran las condiciones de la SEP. Eso es falso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que planteaba el gobierno? ¿Cuál era el gran argumento del gobierno? Que había muchos recursos que no se habían gastado, ¿ya? Entonces, lo que yo le dije al gobierno, ustedes no han hecho la pega, ¿ya? Porque ¿qué es lo que debería hacer el gobierno y el Ministerio de Educación? ¿Ya? Es que finalmente todas las escuelas debieran tener un PME, ¿ya?, un PME aprobado por el Ministerio, ¿ya?, un PME que le sirva a la escuela, ¿ya?, y si eso existiera, si todos esos PME fueran buenos planes de mejoramiento de la educación y que se financiaran con la SEP, no tendríamos la escuela en la situación de insuficiencia como la tenemos hoy día, ¿ya? Muchos los recursos SEP se lo robaron muchos de los sostenedores, ¿ya?, y eso también es por falta de fiscalización por parte del Ministerio. La Comisión de Educación despachó la iniciativa a su par de Hacienda de la Cámara para el correspondiente análisis financiero antes de ser revisado en su totalidad
por la sala de la corporación. Y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, llamó a responder a las demandas ciudadanas con responsabilidad y sustentabilidad. Esto en el marco de la interpelación realizada en la Cámara de Diputados. En el contexto de esta facultad fiscalizadora de la Cámara, el diputado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, consultó sobre la posibilidad de hacer cambios concretos y de relevancia en temas como las pensiones, al tiempo que se indagó sobre materias como la posición respecto de los abusos de las concesionarias, la reforma tributaria y el salario mínimo. Se trató de un cuestionario temático centrado en la efectividad del actual modelo económico y las posibilidades de realizar cambios profundos en la materia, en respuesta a las demandas sociales expresadas especialmente desde el 18 de octubre. En esta tercera interpelación a ministros de Sebastián Piñera, en lo que va de la semana, el legislador consultó a nombre de la corporación respecto a la posibilidad de hacer cambios concretos y de relevancia en temas como las AFP y el modelo de pensiones y en materia de ingreso de los sectores más carenciados para reducir así la desigualdad. Revisamos a continuación algunas reacciones. Algunos dicen que esto es una pérdida de tiempo. Lo curioso es que los que dicen eso son aquellos que propusieron que incorporáramos este mecanismo en nuestra legislación, pero creo que es bueno que la opinión pública a través de las interpelaciones conozca exactamente cuáles son las políticas que el gobierno va a implementar en temas que son especialmente sensibles. Desde el punto de vista sustantivo, por cierto, quedamos con dudas. Y yo he planteado aquí con mucha fuerza es que tienen que haber transformaciones profundas y rápido. Siempre nos dicen realismo, o muchas veces nos dicen, mire, que hay que tener paciencia, o hay que esperar, y la verdad es que lo que necesitamos ahora a propósito de lo que ha pasado en el país son transformaciones profundas y rápidas, por ejemplo en el tema de pensiones, la ley de rentas regionales, en materia de salud. Hoy día ocupar bien los recursos que Chile dispone es un deber moral, y que en un escenario de menores recursos, producto del espiral de violencia que hemos vivido los últimos 70 días, tenemos hoy día la información de que Chile va a recaudar 3.000 millones de dólares menos. Y eso es muy complejo porque hay muchas demandas sociales que atender. El ministro de Hacienda ha llamado a actuar y a llevar adelante un reformismo con responsabilidad. La verdad es que el balance es positivo. Yo siempre he dicho en una ocasión, no para hablarle a la sala, necesariamente es para hablarle a los ciudadanos, suponiendo que lo siguen, hay redes sociales, se graba, se circula. Así que la verdad es que lo veo como eso, creo que además fue un tono súper respetuoso, que yo valoro, agradezco al diputado Mulet. Y eso siempre es positivo para construir un diálogo. Y de esta forma nosotros llegamos al final de la presente edición de Frecuencia Legislativa. Agradecemos su compañía y les recordamos que estas noticias están disponibles para descarga en el www.cámara.cl en sus diferentes formatos audiovisuales. Gracias por acompañarnos. Siga junto a Cámara de Diputados Televisión.